I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Arrancando Dínamo, este espacio nuevo que iba a decir empujamos desde Econojournal, pero en realidad es una iniciativa que surgió a partir de algo que venimos hablando con varios economistas o exsecretarios de energía, de encontrar algún espacio, alguna mesa de conversación y poder hacer alguna ronda adicional para profundizar sobre los distintos temas de la agenda de energía, tal vez saltando el esquema o el cerco de tan binómico o tan antinómico que a veces tenemos en la Argentina. La idea es tratar de encontrar a exfuncionarios que tuvieron experiencia en la gestión pública o privada del sector y poner en común distintos temas, generando un debate, generando acuerdos en algunos puntos. Así que sin más, vamos a arrancar con esta primera parte. Hoy tenemos un primer capítulo en 2 etapas. Tenemos a Juan José Aranguren, a Flavio Rollón a mi derecha y a Nicolás Gadano. Ninguno necesita demasiada introducción, todos los conocen, por lo menos aquellos que tienen alguna vinculación con el sector de energía. Así que, Juanjo, para romper el hielo directamente te llevo al tema precio combustible, que es un tema que por lo general a la política le cuesta siempre digerir, le cuesta pensar, le cuesta gestionar, digamos. Nosotros venimos hoy en una situación de precio combustible que permite pagar un precio interno en el mercado, un precio interno del petróleo que está cerca de la paridad de exportación. Eso quiere decir que más o menos cuesta parecido a lo que vale a nivel global. Tenés una medida rara de YPF que bajó el precio de combustibles en octubre y ahora el Brent, por todo lo que está pasando en Medio Oriente, la situación en Irán, en Israel, en Líbano, parecería haber rebotado un poco. Con lo cual en noviembre debería tener de vuelta una apreciación o un aumento de combustible. ¿Cómo lees el escenario hoy? Bueno, un gusto estar en este experimento. Sí, primero lo vería con un poco más de tranquilidad y no trataría de ser no tanto, tomar decisiones no tan abruptas. Para tener en cuenta, en julio de este año el Brent estaba en 87, la segunda semana, quincena de septiembre estuvo en 67, o sea, había bajado $20. Eso fue lo que motivó probablemente que YPF tomara la decisión. Después, debido a la conflicto bélico entre Israel y Hamas, Hezbollah y todos ellos, se fue a 80, ahora está en 74, bajó de vuelta a 74, sí. No está muy lejos de la decisión que tomó YPF. Simplemente son decisiones privadas, una empresa que es sociedad anónima, quiero destacarlo, obviamente tiene un 55% del mercado y por eso es relevante, pero toma una decisión que es tratar de llegar a un pacto, como dijo su presidente con sus clientes, de decir que aumenta cuando tiene que aumentar, baja cuando tiene que bajar. Nada más que en este caso particular está enmascarada de otras cosas que han ocurrido en la Argentina, de la cual todas las administraciones somos responsables. El costo de los combustibles tiene 4 componentes principalmente: precio de crudo en dólares, precio de los biocombustibles en dólares y en pesos en su estructura, impuestos y tipo de cambio. Y como los combustibles se comercializan en pesos y el crudo se compra en dólares en Argentina, esas diferencias de tipo de cambio han sido hasta ahora las más importantes para poder estar valorando ese comentario popular que dice que cuando el crudo baja, cuando el crudo sube, los precios suben, y cuando el crudo baja, el precio no baja de los combustibles. ¿Por qué? Porque no baja el tipo de cambio. Por lo tanto, hoy, en la medida que esta administración, los argentinos en realidad logren reducir la brecha entre los dólares libres y el dólar oficial, y por lo tanto bajar la inflación, desaparece un tema en la ecuación. Queda uno pendiente, que es el de los impuestos, ¿no? Que sí. Hoy estamos de alguna manera tratando de aplicar una decisión que se tomó en la administración anterior. También otra decisión que se tomó en la anterior, en la cual yo formé parte, hizo que los impuestos se ajustaran por inflación, sí. Que no estoy tan de acuerdo, por lo menos no lo estuve en su momento, y esas consecuencias también hoy tiene que esta administración resolverlas. ¿Ahí crees que habría que volver a que los impuestos sean un porcentaje del precio? No. Sí. Yo creo, bueno, yo participé en el 2017 cuando se modificó la ley, que antes eran impuestos a valor, en donde de alguna manera el Estado nacional era
partner, un socio de las decisiones empresarias. Si el precio del crudo subía, el impuesto subía, lo cual no es bueno. Yo en ese momento propuse, y así ocurrió, volver al esquema original, que son valores fijos de los impuestos, Sí. nada más que una decisión que tomó otro ministerio en ese momento. Yo pretendía que hubiera una masa de impuestos que se aprobara con el presupuesto, y en el cual, por decisiones de política energética y o ambiental, porque también está el impuesto al dióxido de carbono, uno pudiera estar subiéndolo 10%, bajándolo 20%, como lo permite la ley de impuestos internos, pero que se discutiera todos los años y no que se ajustara con inflación, que es una indexación que creo que es perniciosa para el sistema. Pero bueno, eso ya está, como también está el hecho que durante 10 trimestres el impuesto a los combustibles se lo fue postergando, el aumento del impuesto a los combustibles se lo fue postergando, y todavía nos faltan actualizar dos, los peores, los dos de mayor inflación. Creo que Los dos trimestres. los dos trimestres, que son los dos primeros de este año, que fueron altos en cuanto a inflación. Sí. Por lo tanto, eso todavía, cuando el presidente de YPF o el de las otras compañías tienen que valorar cuál es su política de precios de los combustibles, tienen que saber qué es lo que va a hacer el gobierno nacional en cuanto a recuperar los impuestos. Pero entonces, si te falta recuperar un atraso impositivo, ¿por qué bajaste el precio en surtidor? No. Digamos? Porque trato de entender el racional por el cual... Bueno, porque la decisión empresaria es que el precio ex refinería podía bajar 5%, pero lo pongo en términos muy sencillos. El Pero precio de la como el salida impuesto sí. aumentó el 4%, quedó solamente una baja del 1%. O sea, creo que a lo mejor se comunicó mal. YPF tendría que haber dicho más fuertemente, creo que lo dijo, pero bajamos el precio salida de refinería en un 5%, respondiendo al precio del crudo en el mercado internacional, que es el precio que se usa para las transacciones locales. Ahora te llevo a otro gorro que tuviste en su momento, que fue durante mucho tiempo presidente de Shell. Vos sos Shell, que sos segundo jugador del mercado de combustibles. YPF justo mueve o baja o deja congelado el precio en surtidor en un momento donde vos decís, bueno, veo que la principal preocupación económica del gobierno es bajar inflación. Inflación parecería ser como el gran centro de la política económica del gobierno. ¿Qué esperás que pase en noviembre, digamos? Porque ahora el precio está bien, volvió a 74, 75, habrá que ver cómo termina el mes, pero esperás yo creo que sí, es mi opinión, yo creo que si el gobierno quisiera tener una posición clara respecto de cómo va a evolucionar la inflación, que claramente necesita, y es bueno que la percepción de la población de una inflación a la baja se establezca, tendría que indicarles a las compañías cómo piensa recuperar el valor atrasado del impuesto a los combustibles, para que las compañías, sabiendo qué es lo que va a hacer el gobierno nacional ex ante, puedan decidir cuál es su política comercial en forma independiente. Porque por más que digan, yo en todo caso hablo por conocimiento de causa, del oligopolio petrolero, todo lo que vos quieras, las empresas, o al menos durante los 12 años que yo estuve al frente de una, no acuerdan el precio de los combustibles. Al menos hay una que no lo hizo nunca. Sí. Y creo que esto sigue. Obviamente, si la empresa que tiene el 55% del mercado aumenta o baja su precio de los combustibles, las otras tienen que reaccionar. En una época, principio de los 2000, teníamos 10% de diferencia de precios. Entre compañías. Entre una compañía y la más barata. Las motivaciones de compra de un cliente no son solamente precio, es calidad, es seguridad, es cercanía, un montón de motivos que tiene el cliente. Y cada cual elige, hasta que llega un momento en que a lo mejor me pasé de la raya y tengo que hacer el ajuste para arriba o para abajo en función del resto del mercado. Flavia, ¿cómo lo lees vos, digamos? Porque, a ver, yo insisto sobre el tema precio petróleo, porque si hay un botón rojo que tiene hoy la Argentina para decir, bueno, ¿cómo genero más dólares? Es el petróleo. O sea, tenés en construcción avanzada, infraestructura para evacuar y para poder gestionar y la exportación de más petróleo, con lo cual ese negocio parecería que tenés que blindarlo. Vos hoy, en la señal de precio acá arriba, tenés que decirle al inversor, a la petrolera local o internacional, diciendo, che, yo entiendo que acá tengo una oportunidad, no tengo que joder demasiado con esto. ¿Qué lees vos, o sea, con relación a esto? Por eso quiero profundizar ahí. Bueno, lo primero es que justamente hemos sido exsecretarios y hacer un sincericidio. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa es cuando uno está en gestión, las condiciones de borde que tiene. ¿Qué es lo que creo con respecto al precio de los combustibles? Primero, cuestiones conceptuales, porque te las preguntan todo el tiempo. El Estado fija el precio, el Estado subsidia el precio, el Estado no fija el precio de los combustibles. El precio de los combustibles es libre
como bien decía Juanjo, claramente YPF tiene una posición dominante, entonces hay un juego de mercado. ¿Y cómo es esa conversación con YPF? O esa, digo, no sé si es una conversación, o esa gestión con YPF donde el principal accionista es el Estado. ¿Cómo lo realizás? Primero yo creo que hay que sacarle la atención en condiciones normales Perdón, Fabián. al tema del... No, te voy a sacar esta si no te interviene la imagen. Perdón. Sí. En condiciones normales al tema del precio de los combustibles. Es un mercado más, o sea, siempre hay volatilidad de precio, esto no tan solo en el petróleo, en tantos otros commodities hay mucha volatilidad de precio y no quiere decir que uno esté cambiando los precios de combustibles todo el día. Hay una decisión comercial. El Estado no subsidia el combustible directamente. Lo que pasó es que hubo un atraso en ese impuesto que, en mi opinión personal, es que es un impuesto virtuoso. Yo no creo en el tema del subsidio, me hace mucho ruido el tema del atraso en el precio de los combustibles o inclusive en implementar subsidios. ¿Por qué? Porque si uno piensa, bueno, por supuesto el combustible incide directamente en la inflación y en todo el entramado productivo, pero en el ciudadano de a pie, el que usa el combustible, no siempre es aquel de menos recursos. Entonces, no tan solo en combustible, sino en tantos sectores, tenemos que ir caminando a cuestiones mucho más progresivas, donde realmente el Estado esté para el que realmente lo necesita. El atraso de los combustibles fue una decisión que se tomó dentro de estas restricciones de borde y que no tan solo lo vemos en los combustibles, cuando estás en gestión, el tema de la inflación es un tema que domina la agenda pública, entonces empezás a hacer concesiones. Para mí, de nuevo, no era deseable, pero había que atender los temas de inflación. También coincido que hoy, como está atado a la inflación, no es el mejor mecanismo. Nosotros hicimos en su momento propuestas para introducir en la ley de presupuesto una modificación al tema de los impuestos al combustible, pero bueno, recordemos que 2022, 2023, el Congreso atravesado también por una interna política, no fue posible dar esa discusión, pero que sí hay que modificar, desde mi punto de vista, también el tema de la indexación de combustibles, y también hay que entender, dentro de esas condiciones de borde, también el contexto. Hoy, Argentina con Vaca Muerta y Vaca Muerta despegando o volando, te diré, es distinto hablar de autoabastecimiento y de control o del mercado interno que cuando no tenías gas y petróleo. Hoy tenemos una oportunidad clara. Creo que hay que justamente dar las señales claras para que la exportación sea posible, porque de aquí en más toda la producción incremental va a ir a exportación. Y sacar un poco de la cabeza del mercado interno. Sí creo que el Estado tiene que intervenir, pero en situaciones extremas, un conflicto bélico o lo que pasó en pandemia, pero en situaciones normales es un mercado que debería de caminar y que tenga el juego de mercado que tienen todos los sectores, ¿no? Ojo, ¿vos querés decir algo? O sea, apoyando una cosa, al principio que dijo Flavia, obviamente que hay que separar la coyuntura de la estructura, ¿no? Y que uno siempre puede tener la justificación de qué cosas son coyunturales y que tengo que reaccionar y qué es lo que tengo que tener como un planeamiento de largo plazo. Pero también recordemos que Argentina, más allá de que ahora querramos borrarnos o no, aprobó la Agenda 2030. Correcto. Hemos firmado un acuerdo y hemos firmado un acuerdo separado que dice que nosotros estamos de acuerdo en eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Postergar el ajuste de un impuesto es favorecer el subsidio a los combustibles fósiles, es alimentar la demanda de subsidios, más allá de que tengamos o no tengamos alternativa a esa demanda, ¿no? Y que preferiría que hable Nico, porque después tengo una anécdota de alguien que estuvo en el gobierno nuestro, el anterior y que está ahora, sobre el tema del precio de los combustibles. ¿Querés para ponerle decirlo un ahora? poco de... No, Ok, le metiste en misterio. Y nos faltan biocombustibles. No, cortito, es sencillo. Dale, un ex presidente del Banco Central y actualmente ministro de Desregulación, en la discusión que teníamos 2016-2017 sobre esto, Sí. trasladar al surtidor el incremento de los costos, como puede ser el precio del crudo, y dijo, Juanjo, ¿por qué no puede aumentar una vez por año el precio de los combustibles? Ok, ¿Eh? lo tomo como dato de... Perdón, y lo apoyó un vicejefe de gabinete que había dirigido grupos empresarios, que no es el que va a seguir ahora, sino el otro. Lo apoyó como Ahora en un diciendo, rato vamos a hablar con como Gustavo diciendo Lopetegui. ¿por qué? No, pero no fue Gustavo, lo Sí. apoyó Mario Quintana. ¿Por qué tenemos que estar respondiendo? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de razonar. Si queremos formar parte de un mercado con algunos
atendiendo a la coyuntura, pero no queriendo estar fuera del mundo, porque así no fue estando fuera del mundo. Como vos decís, como intentar replicar en combustible lo que pasa con tarifas, como que alguien pensó en que las tarifas de electricidad en su momento por regulación deberían aumentar 2 veces por año, obviamente con un país con son dos inflación. cosas distintas. Sí. Las tarifas aumentan 2 veces por año porque una parte del componente de la tarifa es regulada, transporte y distribución, que de acuerdo a la regulación aumentan 2 veces por año. Pero el precio libre, que es la generación o la producción de gas, tiene mecanismos de ajuste diario para poder trasladarlo al otro semestre ese ajuste, ¿no? Intento entender Perdón, cuál Nico. sería la lógica para que alguien piense que se puede aumentar una vez por año el precio de combustible. No sé, y me sorprende mucho Bueno. viniendo de la persona que es Federico Sturzenegger, Sí, claramente. sí. Yo voy a confesar que alguna conversación hubo. Con quien, por otro lado, empecé a trabajar en los 90 en YPF. En YPF, Pero bueno, exactamente. justamente levantando un poco la mirada respecto al precio de los combustibles, hay dos temas que yo creo que hacia adelante, y viendo que Argentina está quizás en un cambio que ojalá le estabilice la macroeconomía. Sí. De hecho, estamos en la discusión todos pendientes de cómo se va a reglamentar la reforma de la ley de hidrocarburos, y en particular el artículo 6, que habla justamente de estas cosas. Yo ahí creo que hay dos temas, dos cosas que deberíamos intentar lograr. Una, que YPF no sea nunca más una herramienta de fijación del precio de los combustibles, porque, Juanjo, vos decís, YPF es una empresa, todos sabemos que los gobiernos en algún momento hablan, YPF tiene un peso muy grande, y que ya hay como una mala costumbre, que es el instrumento de regulación de precios en el downstream de los combustibles líquidos. El principal es YPF. Sí. Y yo creo que eso no es bueno ni para YPF ni para el mercado. Genera una enorme incertidumbre porque obviamente es un mecanismo informal. Entonces yo creo que hacia adelante eso deberíamos abandonar. Pero ¿cómo haces para que adelante no te Y haga la tentación? segunda cosa, y están Sí. vinculadas, es apostar a que el mercado de crudo, fundamentalmente, y también el mercado de los derivados del crudo, sean mercados Transparente. completamente competitivos. Correcto. Obviamente el gas natural es otra discusión, ni qué decir el mercado eléctrico, pero yo creo que podemos confiar en que el mercado de combustibles líquidos y el de crudo sean competitivos, funcionen en competencia, eliminar todo lo de la restricción, lo del tetacho, la exportación, tener alguna herramienta así para una disrupción muy grande en el mercado internacional. Eso creo que cualquier país y Que te cualquier salte el empresa precio lo entendería. internacional Claro, a 100 dólares. sí. creo. Sí. Sí, o más. Pero en el entorno de los precios internacionales relativamente estables en el que estamos viviendo, con algunos movimientos, y de cara a que necesitamos ser una economía también exportadora de crudo, el mercado de crudo yo creo que tiene que ser completamente competitivo. Y en el downstream, ir más hacia herramientas de defensa de la competencia que llamo YPF o fijo o tacho. Y ahí, por ahí, conectando con lo de Federico, en los 90s, el mercado de derivados era muy competitivo y YPF tuvo encima a la Comisión de Defensa de la Competencia, o sea, a otro organismo del Estado, que de hecho en GLP, por cláusulas anticompetitivas, antipotencia contra Paraguay, que era sí. sostener un precio interno muy Mal. por arriba del export parity, entonces Correcto. prohibían que las exportaciones a Chile volvieran. Me acuerdo que Alieto Guadaña, al frente de la Comisión de Defensa de la Una Competencia, multa. le puso una multa Multa. YPF de 102 millones de dólares Sí. de esa época. Entonces, en el mundo, en la literatura, y creo que podemos confiar en Argentina, que ese mercado, a donde lo tenemos que llevar, en beneficio de los consumidores, de las exportaciones, de la inversión, es a mercados en competencia con organismos estatales que velen por la competencia, y que si YPF abusa de ese market share, bueno, hagan lo que tienen que Totalmente hacer. de acuerdo, y abonando lo que dijiste al principio, Nico, corremos el riesgo de no hacerlo así, de que alguien aplique la teoría del alter ego, como está ocurriendo ahora con Burford Eso sí, y ese es un la problema. nacionalización mal hecha, no la nacionalización, el pago expropiatorio mal hecho por parte del Estado Nacional de entonces, porque ahora están diciendo, bueno, están viendo un mail de Caputo, un mail de quien sea, diciendo el Estado Nacional se mete en YPF. Yo puedo dar fe, al menos por 2 años y medio que fui ministro, que nunca hablé con YPF de precios. Si lo hizo otro de la administración, será una responsabilidad del que lo hizo. Pero es importante. Pero volviendo un poco al esquema anterior, que es tu preocupación hacia adelante, sería bueno que, y yo creo que, insisto, en los precios de los combustibles
Primero, el precio del crudo, gracias a Vaca Muerta, y que cada 100.000 barriles que podemos exportar a $70 el barril significan un ingreso de 2.700 millones de dólares en Argentina, de facturación, no en Argentina, facturación, Sí. que se lo quede, 2.700, medio punto del PBI, cada 100.000 barriles. Y podemos estar aumentando la producción en los próximos 3 años en 500.000, 600.000. Sí. Calculemos lo que significa. Que es posible, ¿no? Entonces, y ninguna empresa, y ahí está la discusión del artículo 6 de cómo se va a regular o reglamentar, perdón, ninguna empresa de crudo va a preferir exportar. Por lo general en los mercados libres, el precio más bajo de la economía, ¿cuál es? El export parity. Y el más alto es el import parity. Están en el medio en algún momento. Entonces nadie va a de alguna manera pretender desabastecer el mercado interno por exportar, salvo los contratos de largo plazo, que ese es otro tema que hay que discutir, que son la preferenciación de exportaciones. Sí. Y en el caso del precio de los combustibles, aparte de la ley de la defensa de la competencia y todo eso, hay que dejarle abierta la puerta que si un distribuidor quiere importar y lo hace sin los costos de estructura de una YPF, de una Shell, de una Action o Raízen, perdón, que lo haga. Es la mejor forma de estar, más allá de que tenemos la barrera de la distancia entre los mercados relevantes para exportar y para importar, creo que es la mejor forma. Y como ocurrió en los 90, tenían un tema muy importante, $1, $1. Una vez que nosotros podamos tener una economía sin inflación, sacamos una variable en la ecuación que es distorsiva. Está bien, pero la pregunta es, a ver, ustedes están hablando y creo que, primera pregunta, ¿existe consenso a la nivel del que diseña la política o el técnico que está al frente del área energética de que tenés que ir a un mercado competitivo de crudo? Yo creo que sí, no sé, ustedes podrán... No, yo creo que todavía no está saldada esa discusión, creo que hay gente técnica que sigue pensando... ¿Estás que hablando del barril criollo? Yo creo que hay gente que sigue pensando que hay que distinguir el mercado externo del mercado doméstico. Y eso es un problemón. O sea, no hay porque si vos- consenso en el plano de los técnicos. Bueno, quizás probablemente por un miedo a la volatilidad macroeconómica, que lo entiendo, que es, ok, sí, muy lindo. Ahora, dentro de X hay un salto cambiario. ¿Y qué hacemos con el precio de los combustibles? Yo insisto que la volatilidad se puede compensar con impuestos. Yo insisto que si vos tenés una masa impositiva donde la política energética permite aumentarla 10 y bajarla 20, Claro. con poca volatilidad, si es mucha volatilidad, si es un salto por un conflicto, que también hay que valorar el tiempo que dura Claro. ese salto, ¿no? Pero si el tiempo en que dura es relativamente de semanas, vos tenés con los impuestos una manera de trabajar con la volatilidad diciéndole a las empresas, miren, si vos vas a trasladar, yo voy a bajar los impuestos por esto. Y al revés lo mismo. Muchas veces si el precio baja demasiado, especialmente en un país muy acostumbrado a que los precios aumentan, a lo mejor puedo recuperar el impuesto atrasado cuando lo tuve que bajar, ¿no? Pero creo que es una buena forma hacia futuro. Si el tipo de cambio se mantiene, una buena forma de estar compensando la volatilidad externa. Yo creo que también la cuestión de fondo es esta, porque el miedo en la gestión, y recuerdo estas charlas de tener precios fijos, que voy a decir, bueno, para las tarifas, para los combustibles, en realidad el concepto ahí es decir, che, estamos en un contexto inflacionario, todos los gobiernos hacen un esfuerzo por bajar la inflación, por supuesto, el que no esté en el área dice, yo quiero dar un sendero a la gente, a la población, de precios ciertos. Y ahí es que nos alejamos de un esquema de competencia. Y de nuevo, es ese, si se quiere, ese trade-off entre la política y la política energética. Y volviendo a que sí es cierto que todavía hoy está la discusión del mercado interno, de nuevo, creo que tenemos que poner en valor el contexto y el cambio de contexto que tenemos hoy. La oportunidad de Argentina en la exportación de crudo hoy es real, es importante, es mucho más grande que la de gas, que la de gas, y mucho de más alguna fuerte. manera Hoy, siento que no ocurrió. se pone en valor, ¿no? Tenemos sé que si ustedes comunicarlo más opinan lo todavía. mismo, Sí, pero sí. creo que es una realidad No, que todavía no lo se que- pone en lo que número de lo pasa que que significa hoy para la Sí, sí. Argentina. Y lo hemos visto y ustedes lo han padecido. Cuando vos tratás de distinguir el precio al que se vende al mercado local del externo y esa brecha es grande, pasa al revés de lo que vos decías, Juanjo. Nadie quiere vender interno y empieza el rum y las presiones, decir, che, ¿por qué yo estoy vendiendo más? Y si vos tocas un precio en economía vas a tener temas en las cantidades, entonces eso te llevaría a tener que regular cantidades, que sería un horror. Yo creo que no hay ningún motivo por el cual el mercado interno no debería pagar los precios internacionales del crudo. Juanjo mencionó el tema ambiental. Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, el transporte es otra discusión y se trabaja de otro modo, pero las naftas,
Es un segmento Totalmente. de altos ingresos. Pero quiero en donde entenderte vos- bien. Vos decís que no tenemos que pagar los precios internacionales. sí, No, que Perdón. que no hay perdón. ninguna razón Que sí, para no que no- hacerlo. no veo- Ninguna razón, doble creo negación. que Ok. es malo Listo. Estamos y de que acuerdo. además no hay razones. Sí, sí. Y- En otros segmentos de la Sí. energía sí hay Sí. razones Sí. de proteger a Sí, sí, sí. determinado tipo de Estoy de acuerdo. consumidores. En la nafta, Y recordemos que por seguridad de abastecimiento, otros mercados que son más libres que el nuestro, lo que hacen es tener una reserva estratégica. El mercado americano, de cuando era muy importador de energía, tienen en las Rocallosas una reserva estratégica de crudo que le aguantan por 10 días de un conflicto en el Medio Oriente. El mercado europeo, por gas natural, tiene una reserva estratégica en distintos lugares para poder abastecer o suplir problemas de abastecimiento, de seguridad de abastecimiento, que es lo que está proponiendo esta administración o que tendría que proponer en la reglamentación del artículo 6. Ahora, hay un tema. En esta mesa está quedando medio de consenso de que el consumo de nafta, sobre todo, incluyo el gasoil también, pero si querés, sobre todo en nafta, quien consume es aquel que tiene el poder adquisitivo, el poder económico para hacerlo, Totalmente. y buena parte de la demanda de naftas a nivel minorista va para aquellos sectores que realmente tienen el dinero, la plata para pagar lo que vale en un mercado competitivo. Ahora, después uno escucha la política y en los momentos de tensión, de nerviosismo, de apremio de la política, siempre está la tentación de tirar de la palanca. Siempre. Congelemos Siempre. el precio de la nafta porque en la gente, del gasoil. ¿Sí? Y entonces lo que ustedes dicen que es, che, escuchame, el que consume nafta en Argentina no consume los pobres nafta en Argentina, consume el que tiene poder adquisitivo más alto. Después la política no lee lo mismo. La política dice, no, che, frenemos precio de combustible porque eso es clase No, media. sectores la populares. política lo hace por la tapa del diario. Claro. La tapa del diario. Es Es decir, un YPF precio aumentó muy, 3,5% cuando la inflación es no sé cuánto. Es decir, honesta, al menos mi percepción como ciudadano, y normalmente los diarios de capital, los diarios grandes de acá, no importa qué pasa en el interior del país, que es la queja del interior del país. Cuando decimos aumentó tanto, yo hace rato que estoy pagando ese precio, te dicen en Misiones, en Mendoza, y tengo una refinería al lado. O sea, la es una política... señal, además, para los economistas es, en una economía de alta inflación como la Argentina, a la gente le cuesta mucho distinguir qué es un cambio en el precio relativo y qué es una señal de que seguimos yendo para arriba. Entonces, Exactamente. un Perdón. precio tan importante como el combustible, en general es percibido como, bueno, la inflación sigue acá. Y además y el tema del tipo de cambio que lo mencionaba, porque una cosa es el precio internacional y otra cosa es multiplicada por el Sí, sí, tipo de claro. cambio, pero la verdad que creo que esto también era una discusión que nosotros teníamos. Creo que somos el único país que está en una etapa del diario cuando el combustible aumentaba 8 pesos. Sí, sí. Entonces también hay un tema y que de hecho también la discusión, me acuerdo que fue en tarifas, de hecho me tocó llamar a un periodista que vas a saber cuál es, que hizo una nota cuando aumentamos la tarifa Sí, de sí. transporte, 16 pesos. De transporte eléctrico decís. De transporte, 16 pesos. Sí. Entonces le dije, introducís un nerviosismo en la población y después aumentás 10% el precio de los combustibles y el impacto en la inflación es 0,3 directo más 0,3 indirecto. Y Entonces- la inflación le pega a todo el mundo. Vos dijiste que no, el consumidor de poder adquisitivo alto consume nafta. La penetración de nafta premium en nafta, en el Sí. total de las naftas era del 30% históricamente. Hoy en este momento está en el 12-13%. ¿Por qué? Porque también, para todos, aún al que el consumidor de alto le pega el incremento de los costos. Y por lo tanto elige consumir una nafta con menos detergente, no con menos octano. Tiene un poquito menos de detergente en todo caso, para limpiar el motor. Pero también a él lo ajusta el cinturón. Entonces, Sí. pero eso, y avalo todo lo que han dicho tanto Nico como Flavia. Es decir, nosotros no es conveniente desconectarnos de los precios del mundo y hemos sufrido las consecuencias de hacerlo. Y lo dice, hemos aplicado el barril criollo de Kicillof en el gobierno en que yo estuve como ministro, después se volvió a repetir. El Macri congeló el precio del crudo y el tipo de cambio para las transacciones petroleras en agosto del 2019. 19. Así es. Un gobierno supuestamente liberal hizo lo que no había hecho ningún gobierno estatista en los 12 años anteriores, por ejemplo. Un despropósito total. Sí, y eso lo que digo, está buenísimo un ejemplo para decir, hay un montón de gente técnica que seguramente en esa discusión estuvo diciendo, che, no hagamos esto, no especifiquemos precio de crudo, pero en un momento la política de distintos espacios políticos, no importa del peronismo, o quien sea, hay un nivel de nerviosismo que termina escuchando más a esos actores que están diciendo congela combustible porque le pega a la, no sé, a la clase media, a la gente, tal cosa, porque los medios, porque los periodistas, por lo que vos digas, pero no hay una capacidad de control
de decir, che, bueno, ok, estamos en una situación política complicada, estamos en una situación inflacionaria complicada, no jodamos con esto. O sea, yo lo que digo es que no hay un consenso a nivel político. Fíjate lo que está pasando ahora, Juanjo. O sea, el gobierno de Javier Milei, el mismo gobierno venía avanzando con un proceso de revisión quinquenal de tarifas para avanzar y para que se pongan en marcha el 1 de enero, y da la sensación que el ministro de Economía está diciendo, ojo que yo no estoy apurado con esto, dejémoslo correr en Bueno, 2025. en todo caso, el ministro tendría que haber dicho a su subordinado, Sí. que es el que está siguiendo una política, decirle, vos mira, estas son... queremos estar haciendo esto para que la inflación baja y evitar el incremento que puede tener debido a las tarifas, porque no vamos, me gustaría ver qué es lo que han propuesto las empresas, que esto es lo que está pasando, pues ya las empresas hicieron su plan, Sí. hicieron su propuesta para los 5 años, e insisto, hay que tratar de despejar las decisiones de coyuntura de las decisiones de largo plazo, especialmente cuando un gobierno se dice supuestamente liberal. Sí. Ahí yo creo que lo que yo decía era más que nada, como dice Juanjo, mirando a largo plazo. En una coyuntura muy compleja, inestable, como las que tenemos y la que hemos tenido en los últimos años, yo soy de los que cree que está bien que energía esté en economía, justamente porque cualquier decisión que vos tomes respecto de estos temas tiene que formar parte en la coyuntura actual de la Argentina y probablemente por varios años más, de un programa económico consistente que va a estar dominado, lamentablemente, por la estrategia de estabilización antiinflacionaria, etcétera. Ahora, si nosotros estamos yendo hacia una economía más estable, más sana, con equilibrio fiscal, más abierta, me parece que es la oportunidad para también dar condiciones en la energía y especialmente en este segmento de petróleo y derivados, que es el más competitivo, sin duda, y donde Argentina tiene condiciones para trabajar en competencia. Claro, vos decías que no está dimensionada la oportunidad que existe con relación sobre todo al petróleo. ¿Qué es lo que ves o por qué crees que cuesta tanto que realmente como sociedad, como país, uno ponga directamente dirección a ese lugar? O sea, es como hoy producimos 600.000, 650.000 barriles. Brasil producía hace 25 años 800.000 barriles, hoy produce 3 millones de barriles, nosotros producíamos más, corregime Juanjo, 1 millón y pico de barriles, hoy producimos menos, nos cuesta un montón, o sea, entender a dónde vamos. O sea, pero creo que en un momento producíamos más. Nosotros produjimos, en el 1998 produjimos 850.000 barriles y Brasil 650. Y te agrego algo, YPF valía en el mercado más que Petrobras. Obvio, sí. Bueno, sí. Y ahora Mercado Libre vale más que Petrobras. Y Petrobras, pero Brasil produce hoy ¿cuánto? 3 millones de barriles. 3.400.000 hoy, y nosotros 670. Es decir, nosotros nos quedamos estancados ahí. Perdón, y en el medio pasaron Lula, Dilma, Bolsonaro, Fernando Enrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro y ahora de vuelta Lula. O sea que no ha habido una política energética sostenida. Sí, igual continua. Un matiz simplemente, porque a veces no tomamos en cuenta cuestiones que no hacen a la política energética, que sin duda fue muy importante en todos esos años, que es un tema estructural. Sin duda. O sea, nosotros llegamos a fines de los 90 en el pico sí. de nuestros yacimientos convencionales. Y eso es real y es independiente casi, porque alguien me podría decir, no, pero podrías haber descubierto. Me parece que no. Entonces, nosotros llegamos a ese pico y empezamos a declinar de alguna manera, con independencia de si estaba Menem, Kirchner, Duhalde o López Murphy. Por supuesto, las políticas podrían haber sido distintas. Y Brasil, en ese mismo momento, empezó a desarrollar el offshore, bien desarrollado, etcétera. Pero en 2010, Nico, trayéndolo a hoy, bueno, tarde, tenemos sí. vaca muerta desde hace muchos años. Y, bueno, hay que aprovecharlo. Más allá de la buena onda que hay, si esto va a ser debate, quiero también manifestar una discrepancia. Yo no estoy de acuerdo que energía reporte economía, pero no por un problema de autoridad, porque al final del día el Poder Ejecutivo es unipersonal. El que toma la decisión, el que firma los decretos es una sola persona. Y creo que tiene que ver mucho, es decir, y de hecho hoy, donde energía de reporte economía, hay un conflicto entre energía y economía. Bueno, siempre justamente. puede ser peor. Entonces, lo que quiero decir es que Si al final mal, del día es una discusión entre personas que son técnicos, que tienen una responsabilidad distinta una que la otra y que mutuamente tienen que convencerse de cuál es el mecanismo. Y en todo caso, si no funcionara, tienen un jefe de gabinete o un presidente que va a decir vamos a ir por este camino. Pero es un matiz. En mi opinión, no es necesario. Yo estoy de acuerdo con Nicolás. Para mí tiene que depender de
de Economía, porque en realidad uno también tiene un liderazgo y tu día a día es muy difícil que un presidente o un jefe de gabinete baje a un nivel de decisión de, bueno, cómo discutimos el tema de las tarifas, qué es lo que pasa con esto. Yo sí estoy de acuerdo y lo manifesté en su momento de que dependa de economía, porque estamos en una coyuntura muy compleja, Sí. no de ahora, en los últimos 4 años, muy compleja, y la política energética pega de lleno en las decisiones económicas y en ese plan económico. Entonces, para mí sí tiene que depender, tiene que haber un solo liderazgo. Tu día a día depende mucho del ministro de Economía, entonces yo sí creo que tiene que estar Eso alineado. Y cuando te no decía significa que la política energética se subordine por completo a cualquier cosa, pero me parece que la falta de consistencia, y si vamos a polemizar, tiro un título, Resolución 46, Sí. la falta de consistencia entre decisiones en materia energética que tienen impacto fiscal enorme, No, impacto no. en precios enorme. No, y la responsabilidad de el la Ministerio 46 de de no Economía, haberla incluido en el presupuesto. Esa fue la responsabilidad. La Perdón, resolución y el 46. tema de divisas, Y el porque tema de la divisas. importación de combustible, Entonces, lo sí, que te pega cuando no tenés dólares y le estás contando uno por Está bien, uno. son posiciones, Llevando, totalmente de pero, acuerdo, ojo, porque pero la podemos haciendo una discutir, hacemos analogía, es como la independencia del Banco Central, que en principio todos estaríamos de acuerdo, o muchos, ¿No la tiene? no la tiene, pero de lejos que no la Entonces tiene. estamos en contra de la Constitución. No, pero estamos Bueno, en lo una dice la situación, Constitución, que el Banco no, Central Juanjo. es independiente. En los hechos, estamos en No, una pues situación. ese es el problema en de la que Argentina. es El problema de la Argentina inevitable es que somos un país que al margen de la un ley. programa económico trabaje de manera consistente la política cambiaria, monetaria Sí, sí. y la energética. Sí, lo entiendo. Eso, Hacia adelante. sí, Cuando pero eso no salgamos de significa, o sea, que hoy el presidente del Banco Central, más allá de haber sido socio en Anker, está subordinado al Ministerio de No está Economía. subordinado, son parte de un equipo. Y Bien. es clarísimo eso. Correcto, y lo mismo yo propongo con Economía y Energía, parte de un equipo. No es la Un equipo diferencia. económico. ¿Cómo ven? Banco ven Central es ustedes parte del Pero, equipo perdón, económico. Y cuando discutíamos de la oportunidad, es que se habla muchísimo del tema del gas y de la balanza, pero me parece que hay que poner en valor los números, ¿no? Sí, sí, no ¿Qué es lo tengo que duda. significa la exportación? Y si vos le decías al ministro de Economía, mira, acá está el ingreso real de divisas en el cortísimo Correcto, plazo, correcto. que la infraestructura la están haciendo las empresas, el tema de combustible, no te metas acá porque puede ser un tiro en el pie ya, no dentro de 5 Está bien, años. pero eso, ya. ese convencimiento que vos, ese diálogo que estás replicando con el ministro de Economía, evidentemente no hay un consenso general con la política, porque si, yo no sé, me parece que un sesgo hasta porteño, te diría. El ministro de Economía no tiene la más remota idea de cómo funciona un pozo petrolero, cuál es la oportunidad en su día a día. No está pensando ni en el cobre, ni en el petróleo en el gas, ni en el litio, te lo digo como salteña. Minería es otro capítulo Es otro donde capítulo, sí te digo... pero no está pensando no en es una necesario que el ministro de Economía sepa cómo funciona un pozo. No, pero con que no, se Pero lo tiene que explique. saber Pero que va a tiene que ser generar, la autoridad, como dice pero tiene Juanjo, que ser la autoridad. 100.000 barriles más, 2.500 millones Pero da la dólares. sensación que no, muchas veces en ese diálogo, el ministro de Economía, en su botonera, no tiene la percepción de, Tiene- bueno, ojo son que yo... todos dilemas. De hecho tuvo que hacer ahora poner un intermediario. Tuvo que nombrar un subministro, o como lo llamen, Sí, un coordinador. para las áreas de energía y de minería, Sí. por ejemplo. Y no Sí. está bien eso. Yo Hay creo que no. estar en ese momento, en esa responsabilidad de gestión, siempre tenés esto de la Sí. frazada corta, Sí. el tema de la inflación, el tema de las restricciones, de la falta de... Es compleja, la gestión es muy compleja. Y lamentablemente, siempre, todas las decisiones, uno no puede hacer el ideal o el PowerPoint. Después lo tenés que bajar a la realidad y tratar de ser lo más pragmático posible en función también de lo que manda la política. Y la política lo que te está demandando constantemente es hay que dar señales con la inflación, hay que dar señales con la inflación. Y bueno, y es un riesgo, ¿no? No enamorarse, pero priorizar esto de, bueno, hay que dar señales a la gente de la contención de la inflación y en pos de eso sacrificar temas estructurales, ahí está justamente lo difícil de la gestión y decir, bueno, en esto se puede ceder y en esto no por estas consecuencias. Enamorarnos del barril criollo, volviendo al tema del artículo 6, puede traer como consecuencia ponerle un freno a Vaca Muerta. Claro. Sí, O sea, y exacto. para no polemizar con Juanjo, sino con el ministro, y llevarlo a otro terreno que estábamos conversando, enamorarnos del cepo, por ejemplo. sí, para lo mí, mismo. Sí. Lo mismo. también nos puede llevar a subdesarrollar Sí, Vaca sí, Muerta, sí, sí. porque la idea de Sí. que Vaca Muerta, en este perfil exportador, va a realmente maximizar las inversiones, dado los recursos,
con este mecanismo de relación de la Argentina, comercial, financiero, con el mundo, es una ilusión, no va a suceder. Pero ahí déjeme hacer una pregunta. Ahora, también entiendo estos dilemas que decía Flavia, que es que, y sí, el gobierno, por X motivos que podemos discutir, tiene una cierta estrategia de salida del cepo. Bueno, evidentemente la expansión del sector va a quedar condicionada en un punto a esa estrategia. El crecimiento de la Argentina, porque no hay Sí, inversor sí, sí, el crecimiento de la Argentina. con el que vos hables que te diga, Sí. bueno, mucho RIGI, pero ¿y el cepo? Entonces, Sí. pero de nuevo, una cosa es la coyuntura y hay que entender que estamos en un momento Bueno, de coyuntura muy complejo. Y el crudo está fuera del RIGI, ¿no? O sea, recordemos eso también. O sea, está bien que esté afuera. La perforación de pozos de petróleo Sí, no sí, entró todo, dentro del yo régimen. me estoy de refiero a acuerdo. lo que es la exploración, Pero además el explotación. En minería, por No, ejemplo, no, sí. por supuesto que te dicen, che, el RIGI, ahora tenemos el RIGI, pero sigue vigente el cepo, ¿cuál es la Claro, salida? y en materia cambiaria, lo conocemos, ¿cuántas veces le hemos prometido a empresas productoras, exportadoras de crudo, eventualmente, que van a tener una cierta disponibilidad de divisas especial respecto a cualquier control de cambios? Muchísimas. ¿Cuántas hemos diseñado? Esperá. ¿O no? Ahora, La ¿cuántas de esas se estabilidad han fiscal cumplido? para el sector minero de los 90 Sí. La ley de fue- inversiones mineras, la que no ley de inversiones respetamos. fue y no respetada por 2 secretarios de Estado. Una nota simple del secretario de Minería y el secretario de Comercio Interior a la aduana, cuando se aplicaron derechos Derecho de de exportación y exportación. exportación minera, frenó la aplicación de una ley. Son un país raro. Y hay 3 ¿eh? empresas que Y judicializaron que Por eso. eso tendería a decir, no sigamos prometiendo Exacto. esquemas especiales. sino Cumplamos tratemos los de ir- existentes. Cumplamos los existentes Correcto. para todos, construyamos eso con el tiempo que requiera y recuperemos credibilidad respecto a estas cosas. Porque la idea de, ok, el mundo real es este, a vos, porque me interesa que hundas miles de millones de dólares, te prometo otra cosa. Correcto. Pero Nico, no Bueno, tenés que pero hacer eso, perdón, no, tenés que- sin sí. RIGI, para mí el RIGI era necesario, lo veníamos viendo, bueno, en el tema de GNL, el tema de proyectos Bueno, de cobre, minería lo misma, todo, necesitábamos. cobre, litio y compañía. No hay forma. Necesitábamos un régimen Porque, especial. digo, no Sí. es una mirada muy reduccionista decir hay que levantar el cepo cuando, perdón, pero se parece muy complicado, o sea, levantar de manera general el cepo, pero sí podés hacer, no sé, petroleras que te han invertido 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en vaca muerta, que ya tienen un esquema diseñado, que es el decreto 929, que le da, Pero no que no se cumple. ¿No se cumplió? Bueno, a lo que te digo es, Nosotros no se vemos a cumplió. Chevron y yo lo que te digo es que cuando vos tenés empresas, hay empresas multinacionales que te dicen yo opero en países que tienen las mismas restricciones cambiarias que Argentina o incluso más todavía, pero Pero me tengo un nivel de cumplen. interlocución con el sector público que a mí me genera un nivel de confianza saber que si yo tengo que pagar un envío en dólares para pagar un crédito a mi casa matriz, para pagar algo, ¿Pero qué lo países puedo son resolver. esos? Venezuela, por ejemplo. Lo que digo es que, ok, Bueno, está bien. Yo lo que quiero decir, y no estoy en contra del RIGI en particular, pero del lado de los inversores veo que el rendimiento de esas promesas es cada vez más pequeño, porque ya incumpliste coincido, muchas. sí. Y del Y lado la- del Estado es mejor construir reglas generales. El RIGI además tiene esta historia de que este sector sí, este sector no, este sí, este no. ¿Por qué? Pero Hay que bueno, es discutir lo que sobre tenemos, usémoslo. Ojalá que haya un montón de proyectos que se presenten y que la inversión avance con eso. A mí me parece, y estábamos hablando fundamentalmente de la cuestión cambiaria, que es la más delicada, que si no logramos recuperar un esquema cambiario relativamente libre, estable, previsible como el de los países, digamos, de la región, los Fundamental. regímenes especiales es un modo muy imperfecto, muy costoso y Pero es el huevo de la gallina, ¿no? Si vos no de alguna manera incentivás a las inversiones de largo plazo, como es minería y petróleo y gas, que como somos un país pequeño, de poca demanda, la mayoría de esa inversión va a ir al mercado externo y por lo tanto generar divisas, y no estoy de acuerdo en el 100% de liberación, tendría que haber sido un monto menor de liberación para que entren, creo que ¿qué viene primero? ¿No? O sea, Claro. y creo que en este momento el RIGI cumple eso, durante 2 más 1 año, de darle la oportunidad a aquellos que quieren invertir, que tengan al menos una certeza de que la Argentina para ellos va a ser normal, durante un tiempo, durante 30 años. sí pasa que es una promesa. O sea, Es una promesa. Bueno, vos sabés lo que tenés. está bien, vaca pero la muerta. promesa significa un papelito que vos vas al CIADI o vas al mecanismo arbitral que vos pero, podés Juanjo, elegir y vas a estar de reclamarlo. acuerdo conmigo, el CIADI. Sí.
ExxonMobil tiene Sí. un fallo a favor Sí. por el redireccionamiento de las exportaciones del Sí. 2002 Sí. en el CIADI. Sí. Hace años, con Bueno. un monto. Hay varios que han cobrado de las energéticas, han cobrado ya en O el sea, CIADI. Total Parece cobró. que cada vez promete. Ahora directamente en el RIGI decimos, Elegí dónde. Elegí Elegí dónde, dónde querés Tribunal ir al Internacional. arbitraje. es cada vez, ¿no? Bueno. Cada vez promete Cuanto más cosas. incumplimos, más grande tiene que bueno, ser la por eso. promesa. Pero de nuevo el pragmatismo, ¿no? O sea, sabemos a dónde tenemos que ir. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en la medida de lo posible? Claramente hoy no se puede prometer a todos los sectores, pero hoy Argentina tiene una oportunidad clara Sí. en estos sectores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarla pasar hasta que todo se acomode? Y no, porque lo necesitamos. Entonces a mí me parece que es justamente una manera de decir, bueno, hace falta una herramienta, arranquemos Yo con estoy de esto. acuerdo. ¿Me entendés? Y yo creo que eso, desde mi punto de vista, es cuando vos tenés en gestión, tenés que tener ese pragmatismo de decir, la solución perfecta no existe, el PowerPoint, cuando lo bajás a realidad, tenés un montón de cuestiones. Bueno, hagamos condiciones especiales. No es lo ideal, coincido con vos. En lo ideal, no es lo ideal. Pero lo ideal sería tener una macroeconomía estable, no tener inflación, Bueno, hoy no se da y tenemos que salir de acá. En ese tenemos que salir de acá, creo que puede ser una herramienta. Estoy Piensen convencida que es en una el herramienta que va a servir. en la misma ley, cuando se discutió el RIGI, también se discute, como todo el tiempo en Argentina, eliminar los gastos tributarios existentes. El RIGI, esa cuentita de Todo. gastos tributarios que va todos los años al Congreso, va a empezar a sumar. Entonces, es como un círculo virtuoso del que no podemos salir, que prometemos, incumplimos. En realidad no es un gasto tributario existente hoy, porque es la un inversión gasto no se tributario. hizo. No, pero con O ese sea, argumento... Es no, 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 no. El que no quiere digo poner que una no se haga, pizzería acá pero en la no digo- esquina no, te dice, bueno, sacame el pero IVA. Hoy es cero. No está Hoy bien es ese cero. argumento, no Bueno, está bien ese argumento. ¿cuál es el gasto existente hoy? El gasto tributario es toda exención de impuestos. De algo que yo todavía no invertí. Bueno, pero te insisto, si alguien quiere poner una pizzería en la esquina y te dice, Pero sacame eso no está- ganancias, pero eso no IVA. está incluido en el RIGI. No, pero si te lo pide, te dice, mirá, si igual no lo cobras. Pero estás hablando de grandes inversiones, no, No, estás hablando de... pero- es decir, por eso no está el crudo, por ejemplo, porque ya Pero está... cuando estén las inversiones, vas a tener compañías que pagan ganancias 35% Sí, sí, y y otras otras que no. que compiten con esas que no pagan. No, Yo aquí- es un Yo problema. coincido que conceptualmente debería ser general. igual. Ahora, en estos sectores son sectores particulares donde vos tenés la posibilidad de dar un salto cuantitativo. Sí. Mirá, O sea, ¿cuántos? en un programa como este no quisiera ponerme de la vereda de enfrente, pero también estuve en la Secretaría de Hacienda. O sea, el impuesto al cheque es un impuesto completamente distorsivo que destruye, o sea, le hace daño a todos los negocios en la Argentina. ¿Quién no quisiera que le bajen el impuesto al cheque, que se lo eliminen, que se lo tomen a cuenta de ganancias? Entonces, ¿es justo que esa medida sea para los sectores más productivos de la Argentina? Depende de lo Hay que una quiera hacer. paradoja ahí también, ¿no? Pero depende de lo que quiera Porque uno hacer, dice, Nico. sí, hay que incentivarlo porque si no, no invierte. Pero no hay, No, no, hay si no, algo no de una- vienen, no vienen. Sí, Pero no hay si algo de no la toma está. de decisión de decir qué quiero ser yo. Bueno, quiero ser un país que produzca 1,5 millones de barriles. Bueno, eso es una toma de decisión. Tengo que darle... No, yo quiero producir 1,5 millones de barriles, pero también quiero producir otras cosas. No Yo creo que la empezamos. decisión es de decir, bueno, la ¿Cómo Argentina empezar? hoy. Bajemos el ¿Cómo impuesto al crece? cheque para todos, cuando la Argentina podamos. hoy, ¿cómo crece? Ahora El vamos a hablar con interior, Marina del ¿cómo Polleto, con crece? Gustavo Lopetegui y con Nicolás Arceo. Les dejo a alguien. ¿Quién quiere cerrar esta parte? Seguimos ahora en 10 segundos con el resto, pero ¿alguien a modo de cierre? No, simplemente decir que el tema del artículo 6 es una discusión entre Astrid y Vamos a hacer Duncan. una reunión específicamente para hacer el artículo 6. Cualquiera de los temas amerita sí. en la reunión y me gustaría por la resolución No, 46 y está también, Juan, cualquiera. en el artículo 6, Porque el hablamos artículo 6 todo del mucha gente por ahí crudo, está pero también está escuchando. el gas. Acá, no, sí, Es un de tema acuerdo. mucho Ese más es un tema delicado. Y por ahí la delicado. gente no sabe ni lo que es el artículo Sí, 6. Y es un Pero, tema central. pero a mí me gustaría un tema que para mí es importante de la ley de bases en cuanto a lo que es hidrocarburos, el cambio de objetivo de la política petrolera. Que en lugar de estar virándonos el ombligo con tratar de tener el autoabastecimiento como norte de la política petrolera, maximizar la renta de la actividad como norte, asegurando el mercado interno, creo que es un avance. Yo Porque estoy en esto no va- desacuerdo, Bien, completamente. Vamos, una reunión sobre este tema. Vamos a hacerlo en un par de semanas, hacemos esto. Vamos a estar... Creo que Por- entramos en calor, digamos. Sí, Ahora se puede... poco tiempo. Lo que pasa es que Poco tenemos... tiempo. Sí, bueno, hay que... de alguna manera este espacio fue pensado para eso, para que Dale. fluya el diálogo, la conversación. Vamos a ir con Gustavo Lopetegui, con Nico Arceo, con Julián Gadano y con Marina del Polleto ahora en un ratito.
Seguimos, segunda parte de Dínamo, este primer capítulo de este espacio nuevo que armamos. A ver, Marina, te veía atentamente escuchando ahí sentada en el sillón. ¿Qué te genera parte? ¿Qué parte de la discusión anterior querés recuperar? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, acá estoy igual que Nico Gadano antes, estoy en minoría. ¿Estás en minoría? Ya te ves en ese lugar. Nah. Sí. Pero a ver, el problema es, uno es el deber ser, ¿no? De la ley, hacia dónde tenés que ir y demás. Y lo otro es de dónde venís y cómo ordenás el despelote que tenés de partida. Creo que esa es parte de la gran discusión que vos tuviste antes. Cuando vos distorsionás los precios de la economía, cuando vos adelantás los precios de los bienes en una economía particularmente cerrada, y tratás de mantener los ingresos sostenidos o evitar que se terminen de destruir, anclando precios energéticos, digamos que si querés es parte de la historia argentina a lo largo de los últimos años, fue la herencia en 2015 y de nuevo la herencia en el arranque de este gobierno. Bueno, el cómo ponés los precios en el lugar que los que tenés que poner, cuando además Argentina tiene una tasa de descuento muy alta y eso te genera, digamos, una tarifa particularmente más alta. Bueno, digo, hay un traidor, hay un tironeo entre el deber ser, en cómo haces para dar rentabilidad para que aumente la inversión, y del otro lado es cómo haces para que sobreviva la política. La verdad es que la política y la gente, ¿no? Digo, la verdad es que lo novedoso que tenés hoy por hoy es que tenés un cambio de precios relativos que es muy rápido, con una tolerancia social al ajuste mucho mayor de la que a lo mejor el gobierno en 2016 hubiera imaginado que ibas a tener. Por el nivel de distorsión que también tenés en lo general, digamos, o no, de la economía, digamos. Nunca sabrás si es que es que la herencia era más visible, si por qué, no lo sé, pero evidentemente la tolerancia es mayor. El punto es hasta dónde forzás la tolerancia, hasta dónde los niveles de ingresos terminan siendo tanto por debajo de los de subsistencia. O sea, hay un trade-off, ese trade-off existe. Con lo cual, de nuevo, desde el punto de vista de la política, primero, vos acomodaste y para acomodar volviste a trazar un precio, que es el precio base en el cual están fijados los costos, que es el tipo de cambio. Con lo cual, de nuevo, discusión sobre el tipo de cambio, discusión sobre el régimen cambiario, discusión sobre el cepo y discusión sobre la inversión. O sea, nos metemos en la otra pata de la discusión anterior. O sea, en alguna medida, yo siempre intento a pensar la política económica en términos del set de precios. O sea, cuando vos rompes el sistema de precios, es como cuando rompes un sistema. O sea, Ahora, decime algo, como te lo pregunto como macroeconomista, y yendo por el lado del precio de combustible, que para mí sirve para hilvanar la charla. Vos venís ahora de una situación donde el gobierno viene con un crawling break de 2%, el precio de combustible viene en esa línea, bueno, en octubre bajó porque YPF vio que bajaba el precio internacional, bajó el nominal, ahora tendría que volver a retomar ese 2-3% de aumento. Para el año que viene vas a tener un desafío enorme que es, todavía no sabemos qué va a pasar, que tenés un año electoral, por lo general en años electorales la política tiende a forzar más las decisiones económicas, con lo cual... Y va a ser justo en un momento donde vos vas a necesitar producir más petróleo, porque vas a tener más capacidad, esto por ahí la gente le queda lejos, pero vas a tener más oleoductos, mejor sistema para evacuar, para exportar. Si vos no podés sostener una señal de precio, la inversión no vas a poder lograr que te acompañe para aprovechar toda esa oportunidad física que tenés de exportar. ¿Cómo analizás esa situación, el último trimestre del año y pensando en el año que viene? A ver, particularmente en el tema de los combustibles, tenés el tema del impuesto a los combustibles, que es parte de tu política fiscal, porque vos necesitas ordenar el sistema de precios y necesitas ordenar lo fiscal. Parecería que el gobierno lo fiscal lo está poniendo en un segundo plano en este caso. Si no hubiese... En realidad lo pone en segundo plano, un mes sí, un mes no. O sea, un mes hay una agenda tarifaria que va derecho y lo importante es lo fiscal, de golpe frenás parte... Pero vos acá bajaste el nominal del precio de combustible en lugar de decir, che, dejo parado el congelo, pero aprovecho para recuperar un poquito más. El petróleo sí, el petróleo había caído $10, ¿no? O sea, vos habías estabas acercándote a la paridad de importación, ustedes saben más que yo, digamos, de los números esos, y te cayó $10 el petróleo. O sea, la verdad que ameritaba, digamos, alguna volatilidad en un precio, y después tuviste, si querés, la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir. ¿Ameritaba? Esa es la pregunta. ¿Ameritaba, Gustavo, para vos o cómo lo ves? Mira, yo lo escuché atentamente y coincido con casi todo lo que se dijo en el panel anterior, pero me gustaría poner un poco de perspectiva al tema. Nosotros hoy estamos, más allá de esto que pasó el último mes, estamos en un nivel de paridad de precios locales con la IMPO y con la Expo, récord. O sea, estamos muy cerca y alguien te diría en el gasoil ya estamos en paridad de importación, ¿no? Sí.
Primera, o sea, estamos muy cerca. Y este gobierno tuvo una devaluación enorme y aumentaron los combustibles para correr a la misma velocidad, cosa que no siempre ocurre. Con lo cual, primer punto, ¿dónde estamos parados y de dónde veníamos en octubre, noviembre del año pasado? Estamos muchísimo mejor y mucho más cerca. Segundo, durante mucho tiempo estuvimos muy lejos. Para poner un poco en perspectiva, entre el 2004 y 2015, o sea, reino del barril criollo, el 85% del tiempo el precio local estuvo muy por debajo de las paridades. ¿Cuánto por debajo? En promedio, en esos 11 años, 30% abajo. O sea, los productores recibieron durante 11 años 30% menos de precio que el que tendrían que haber recibido si estaban en paridades internacionales. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que cae la producción. No inmediatamente. O sea, yo estoy de acuerdo con Nicolás Gadano que ya había un efecto de el agotamiento de los yacimientos tradicionales, que hubiera ocurrido igual, recibiesen el precio que recibiesen. Pero yo digo, la tecnología para explotar vaca muerta ya estaba en el mundo en el 2008, en el 2009, 2010. Podríamos haber, no tengo dudas que si las empresas hubiesen recibido en ese periodo el precio de paridad, vaca muerta hubiese empezado antes y hubiese empezado más rápido. Entonces, primero, estamos en un buen lugar. No cometamos el mismo error de el barril criollo, que para mí fue uno de los peores errores que cometió Argentina. Y lo mismo, no se llama barril porque el gas no está en barril, pero peor fue con $1 el millón de BTU durante gas, que generó el mayor desequilibrio macro en términos de balanza comercial. Sí. Tercero, hoy salieron los números de CAMESA de septiembre. Cobertura total de generación por parte de la demanda, 71% en septiembre. El último trimestre baja el costo de generación por motivos estacionales, con lo cual vamos a terminar el año arriba de 80. Es decir, que la gente está pagando el 80% del costo real de generación. Las empresas, las familias, los comercios van a terminar este último trimestre, ahora en este momento, con la tarifa que existe, arriba del 80%. Eso no lo veíamos desde antes de la convertibilidad, ¿no? Entonces, para poner dónde estamos ni siquiera en 2017, 2018 no llegaste a esos niveles. Al 80 no llegamos. Okay. Al 80 llegamos al 78. Está en el momento más alto de nuestro gobierno. Bien. Ahora, dicho esto, como decía un amigo mío, al mar y al dólar hay que tenerle respeto. Y yo agregaría, al mar, al dólar y al petróleo hay que tener respeto, porque si no después te puede causar mucho daño, ¿no? Entonces, en lo que yo más conozco, para lo del dólar la dejo a Marina, pero en términos del petróleo, tenemos todavía pendiente un 15% de ajuste de impuesto a los combustibles, 15% sobre el precio de surtidor. Si había algún espacio para no subir, yo me hubiese construido colchón aumentando más el impuesto a los combustibles. Ahora, en el que no estoy de acuerdo, o sea, cuando nosotros cambiamos, que Juanjo, él dijo que no estaba de acuerdo, y es verdad que no estaba de acuerdo, yo sí estaba de acuerdo que se ajuste. Claro que no estaba de acuerdo con Claro, yo estaba de acuerdo, claro, claro. No, está bien, que cuando se cambió la fórmula, el porcentaje del precio del petróleo a un valor en pesos, justamente para que no sea procíclico. Por lo menos no digo que sea anticíclico, pero que no sea, y te da la posibilidad, la ley, como él lo explicó muy bien, de subir o bajar 15 o 20% para tenerlo de colchón. Lo que yo sí estaba de acuerdo con lo que hicimos, y Juanjo no, era que había que ajustarlo por inflación. En Argentina, no ajustar una cosa por inflación es bajarla permanentemente. Sí, en términos reales es bajarla. Poner la discusión una vez al año en el Congreso, con los niveles de inflación que tiene Argentina, no me parece viable. Entonces ahora, y él dijo que el gobierno le diga a las empresas cómo lo va a seguir ajustando para que las empresas puedan tomar sus decisiones. Está bien, pero el gobierno no se lo está diciendo, pero ya llevamos, primero hubo un ajuste muy grande y llevamos 3 meses que sube en 1% el precio en surtidor. Sí. Y con eso en 15 meses llegaste a donde tenías que llegar. Pero de nuevo, matices dentro de algo que está muy bien hecho y que no estábamos en este lugar desde hace más de 20 años. Está buenísimo. Desde lo conceptual, ¿querés agregar algo, Nico, ahí? ¿Cómo lo analizas? No, a ver, estoy de acuerdo que nunca estuvimos, coincido en que no estuvimos tan cerca del export y del import parity a lo largo de los últimos 20 años.
hubo una recomposición en el precio del crudo local de $55 por barril. Sí. De $55 por barril a fines del año pasado a 68, $69 ahora, con unos precios de combustible que están más o menos 10% por debajo en términos reales del promedio de los últimos 5 años y casi un 20% por debajo de los valores reales de principio de este año. Ahora, la pregunta es, si el precio de los combustibles está bajo en términos de poder adquisitivo interno y el crudo local aumentó $10, ¿qué fue lo que facilitó eso? Y eso fue la apreciación cambiaria. O sea, alcanzar y estar cerca del export parity se logró con un proceso de apreciación cambiaria muy significativo de febrero en adelante. Y acá hay una segunda discusión, es esta apreciación cambiaria te hubiera permitido recomponer mucho más rápido el impuesto a los combustibles líquidos, y la no recomposición del impuesto a los combustibles líquidos pega en el frente fiscal y pega significativamente. Digo, la pérdida de recaudación entre enero y octubre fueron $1.600 millones, 0,25 puntos del producto. Digo, es lo que está en discusión en términos Es decir, vos hubiese de aprovechado salud y la educación. apreciación del tipo de cambio para decir, che, recuperemos más rápido este gap del 15% en surtidor que te falta, que decía Gustavo recién. ¿Y por qué no se dio eso? Porque a veces yo siento que no se dan las cosas porque no se estudian, porque falta conocimiento. De hecho, este espacio tiene que ver con eso, con decir que la gente que sabe visibilice lo que sabe o por qué pasó. No, yo creo que está íntimamente relacionado con la política antiinflacionaria del gobierno. La baja de combustibles de YPF el último mes vino acompañada por una baja del gas en pist y un aumento de energía eléctrica mucho más bajo de lo que se venía dando. Digo, claramente el gobierno, para llegar a un IPC abajo de 3, necesita que los regulados floten en torno al 3, está flotando el 4,5, 5. ¿Eso es así técnicamente? ¿Es así para cuando uno hace la metodología de relevamiento del IPC? ¿Necesitas que el regulado esté en 3 o si te dan 4,5 no te cambia tanto? Si lograras que la inflación núcleo bajara mucho más rápido, podrías bancarte un segmento de precios regulados subiendo más rápido. Digo, pero si una inflación núcleo no baja fuerte, necesitas que regulados acompañe. ¿Y por qué creo que estaría bien haber incrementado un poco más los precios en surtidor para recaudar 0,25 puntos del producto? Centralmente porque la nafta es un consumo de sectores medios y medios altos. El 60% de la demanda de naftas la consume el 40%, el 40% de la población de mayores ingresos. Digo, dato de la ENGO. ¿Cómo sería, perdón, ¿cómo sería eso? 60, el 60%. Cuando vos ves, según la ENGO, la encuesta de gasto, el consumo de naftas en el país. ENGO en la encuesta de INDEC, ¿es eso? Sí, perdón. encuesta de gasto de los hogares de INDEC del 2018, no hay nada más actualizado. Vos lo que ves ahí en la foto es el 40% más rico de la población consume el 60% de nafta, ¿no? Digo, Ojo que gasoil es el 65% total. sí, sí, sí. Y nafta es el 35%. Y tenés un efecto, digo, y gasoil tiene un efecto sobre el sector industrial distinto. Digo, estoy focalizando en nafta, ¿no? Digo, No, pero en nafta vos lo que estás diciendo es que el 40% más rico de la Argentina consume 6 de cada 10 litros que se venden en nafta. sí, eso es lo que da la encuesta de gasto de hogar, ¿no? ¿Y cuánto los sectores medios y cuánto los sectores...? El 20%, el 40% más pobre consume el 22% y el 20% más pobre te consume el 8% del consumo total, ¿no? Digo, es un consumo concentrado en los deciles altos de la distribución del ingreso. En un contexto en donde los precios en términos reales se abarataron. Digo, parece raro, pero hoy en la Argentina tenemos combustibles que están 10% por debajo del promedio de los últimos 5 años, ¿no? Sí. Digo, hay margen. Está buenísimo. ¿Puedo Sí. agregar un comentario menos técnico? Es un tema obviamente al lado de con quienes estoy compartiendo la mesa, que saben mucho más que yo de esto, me voy a reservar para otros temas, pero un poco retomando algunas cosas que se dijo en el panel anterior, en la mesa anterior, y que Marina y Gustavo retomaron aquí. Yo me gustaría, digamos, poner 2 puntos que tienen que ver con la política que está detrás, digamos, ¿no? La política en términos de policy y de politics, ambas. Sí. Por un lado el tema tarifas. Yo, digamos, me gusta la mirada de Gustavo y de otros que lo dijeron acá. Nosotros estamos en un momento que es particular, digamos, en un momento en que hay cierto empate, por ejemplo, en términos de los precios del precio del crudo entre el export parity y el precio local. Lo que dijiste de tarifas del 80%, yo no sabía que habían llegado tan arriba. Me parece que hay una oportunidad para no repetir errores. Hay un concepto bastante, digamos, trabajado en la literatura específica que trabaja los temas de políticas públicas vinculadas sobre todo con tarifas, que es el de trampa de política, de policy trap, ¿no? Trampa de policy,
que muestra cómo los decisores de política, los decision makers, los políticos, cuando se toman decisiones que tal vez en una coyuntura específica son necesarias, porque es cierto que en el 2001, a la salida de la convertibilidad, algo había que hacer con las tarifas, Sí. claro, pero una cosa es hacer algo con las tarifas que dure 6 meses y otra cosa es hacer algo con la tarifa que dura 20 años. El problema es que vos tenés ahí una dinámica, un círculo vicioso del que es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque cuando vos decidiste congelar un precio que impacta en la población, es muy tentador dejarlo congelado y en la entrada es muy barato hacerlo, ¿sí? Te cuesta 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, viene el secretario de Hacienda y te dice, che, me cuesta 500, bueno, dale. ¿Cuándo tenés un incentivo para salir de ahí cuando ya no lo podés pagar? Pero al mismo tiempo el costo político de la salida es gigante, es catastrófico. Sí, pero no es el caso de lo que está pasando hoy. Bueno. Vos tuviste una fuerte, como decía Gustavo, tuviste un fuerte en recomposición de la real de las tarifas. Sin embargo, la gente sigue pagando Bueno, el No 96. hay una factura de gas o de luz en la tapa de ningún diario. Bueno, justamente, nosotros estamos... Y la gente lo paga, Bueno, digamos, pero el- justamente, nosotros estamos... Siempre lo pagó. Sí, siempre lo pagó. digamos. No tengo, pero sí la semana pasada me Se estuve hablando con una- enojaba, digamos, pero lo pagaba. No, pero vos ves hoy, sí, pero había una mora más alta. Hoy en las distribuidoras de gas están pagando el 96-97% de la gente, está pagando, Sí. tiene una mora del 3-4%. Bueno, pero justamente nada quería más. llegar ahí. Hoy O sea, tenemos una situación, no querría decir una oportunidad, porque es una palabra que se usa mucho, pero un escenario en el cual, por una serie de razones, la gente está dispuesta, la gente, los segmentos de la población impactados por estas políticas, están dispuestos. La política cambia, ¿eh? O sea, nada es eterno. Entonces, acá hay una ventana en la cual se pueden acomodar los precios relativos con un costo social raro, inédito, que la literatura en general no vio. En otros países de América Latina han caído gobiernos producto de esto. Y sería muy bueno, digamos, que no volviéramos a cometer el mismo error. Es decir, que no volviéramos a caer en tentaciones para las cuales la Argentina no está preparada. Porque en Estados Unidos, por la cultura, vos podés estatizar empresas, pero sabés que un año después las vas a volver a privatizar. Doy un ejemplo que es el que se me ocurrió, digamos. Pero entonces, no caigamos en trampas de política que nos cuestan carísimas. Es decir, el tema del barril criollo es un ejemplo, los subsidios a las tarifas es otro ejemplo, el costo fiscal fue gigante, y vos, en la medida en que eso se va distanciando, la distancia entre costo y precio, el costo político de salir empieza a ser tan grande que el decision maker prefiere seguir haciendo cosas para no salir que salir, hasta que no podés no salir. Hoy se dio una coyuntura en la que esto fue posible, por un montón de motivos que a veces tienen que ver con el gobierno y a veces no, porque el gobierno también está en un shock de pragmatismo de que se encontró, perdón por la metáfora, no había tantos fideos y tanto tuco, entonces tuvieron que hacer las cosas que Nico dijo. Bueno, muy bien, pero es cierto que a nivel macro estamos en un momento en el cual me parece que sería bueno que hubiera consensos en la política de que hay cosas. Después puedes hacer diferencias en muchas cosas, pero eso no lo volvamos a hacer porque es muy difícil salir. Y vos, sí. No, yo ahí creo que durante el gobierno pasado hubo una discusión y una discusión bastante profunda sobre sus subsidios y tarifas y me parece que se terminó saldando y eso en parte facilitó el proceso a lo largo del último año. Ahora, más allá de eso hay un proceso, hubo un aumento de tarifas, sí hubo un aumento de tarifas relativamente significativo, muy significativo respecto a fines de año, respecto a mediados del año pasado hubo un aumento de tarifas pero no fue tan significativo. Hoy las tarifas de energía eléctrica y gas natural están por debajo del año 2019, cuando ya estaban congeladas. En términos reales decís. En términos reales, ¿no? Digo, y ahí hay un fenómeno de fondo que vino pasando con el desarrollo de Vaca Muerta a lo largo de los últimos años y que pegó un salto con la ampliación de la capacidad de transporte, específicamente el gasoducto Néstor Kirchner, Argentina logró bajar los costos de abastecimiento de gas natural muy significativamente y esto impactó en el sector de energía eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Y retomando los datos de Gustavo, ¿no? Digo, tenés un nivel alto de cobertura porque te aumentó un poco la tarifa, pero además porque te bajó mucho el costo de abastecimiento del sistema. Hoy importás mucho menos GNL, encima el GNL bajó respecto al año 2022, con lo cual la caída en el costo de abastecimiento te facilita tener un nivel de cobertura alto con tarifas no tan altas. ¿Qué quiero decir con esto? Es un escenario para reducir subsidios a la energía de acá en adelante infinitamente más sencillo de lo que se veía 10 años atrás cuando importábamos el 25% de la oferta local. Sí, traía 100 barcos de GNLs, hoy arriba traes de 20. 20. Okay. Digo, es otro escenario y es otra Argentina y a medida que Vaca Muerta se vaya desarrollando, esos costos de abastecimiento deberían Nico, tender un a segundo bajar. concepto puede ser, antes Sí. de cambiar. Sí.
Otra cosa que quedó dando vueltas, o sea, nosotros tuvimos la ventaja de estar, Sí, de escuchar al resto, sí. Tener que cambiar después el orden, porque si no es injusto, ¿no? Para Sí. los que están primero. Pero a mí me parece, digamos, respecto de lo que hablaban Juanjo y Nico Gadano, y acá estoy más de acuerdo con Nico, no por portación de apellido, sino simplemente porque estoy de acuerdo. Yo creo que también, habiendo dicho lo que dije antes, también cuando uno diseña en X política pública, una política energética o genera marcos para fomentar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo en la mesa anterior respecto de cuando los mercados pueden ser competitivos, tienen que ser competitivos. Te agregaría, el Estado tiene que estar donde tiene que estar y no tiene que estar en un montón de áreas donde no tiene que estar. Tiene que estar donde tiene que estar, y es una discusión. Algún día hablemos de empresas públicas, etcétera. Sí, vamos a pero hablar. digamos, hay muchos lugares donde está, donde no tiene que estar, donde empioja, tiene que salir. Ahora, la política existe y uno no puede estar sentado en una silla ejecutando políticas públicas suponiendo que la política no existe. No estoy diciendo aceptemos cualquier cosa y estemos dispuestos a hacer cualquier cosa porque nos lo piden las malas políticas. Pero en una democracia las decisiones se toman en determinados contextos. Por ejemplo, el tema de los medios. O sea, los medios siguen una lógica y los medios te van a publicar en tapa las cosas que te quieran publicar. Y esto es así. Y vos tenés que incluirlo en la ecuación, porque si no, te va a costar mucho y te vas a frustrar, etcétera. Digo, me quedo dando vueltas de lo anterior. Sí, es un proceso, justo es un segmento que está totalmente en revisión, todo lo que es lo mediático. Fíjese, estamos nosotros acá haciendo un streaming de energía que es mucho más accesible tecnológicamente en términos, pero digo, toda esa conversación es, no lo sé, a veces es como, no vamos a hacer este espacio de discutir sobre el impacto no de los medios, de la tapa de un diario, ¿no? Porque la verdad que no aportaríamos valor. Dejame, Marina, decir un tema que retomar con lo que decía Nico. Nico decía, vos tenés la inflación núcleo en 2%, 3%, lo que sea, con lo cual yo veo un escenario donde el regulador no te puede superar del el 3%. Quiero decir, las tarifas de electricidad que no se te mueven un 3% nominal en noviembre, el combustible lo mismo. Eso es. ¿Cómo se da esa discusión adentro del Ministerio de Economía? Gustavo, te voy a hacer la misma pregunta porque creo que es una discusión para aquellos que tienen mucha experiencia y ver cómo vas soltando cargas, si podés, si no podés, porque es lo que va a pasar ahora en el gobierno, le está pasando eso, digamos. Sí, yo igual, déjame agregar dos cosas, ¿no? Porque digo, vos cambiaste los precios relativos y yo insisto, hay dos precios que de alguna forma estás usando como ancla. Uno es el dólar, entonces Gustavo dice, cubrís el 80% del costo con este tipo de cambio. Y la pregunta es la sostenibilidad de ese tipo de cambio. Y el otro son los ingresos. O sea, vos lo que estás viendo es un desplome en la capacidad de compra de los ingresos. Estás viendo caída en los precios de los bienes, pero los precios de los bienes medidos en dólares subieron. O sea, la variable de ajuste fueron los ingresos. Si querés, la buena noticia es que no está en la tapa de los diarios, que la gente paga la factura, que la tolerancia al ajuste existe. La pregunta es, ¿hasta dónde dura ese esquema? Y buena parte de la caída en los ingresos, sobre todo lo de los jubilados que pagan facturas, también con subsidio, pero pagan facturas, y de los empleados públicos, y ni que hablar de los informales, pero digo, sobre todo los empleados públicos y jubilaciones, son en gran medida la contracara del ajuste fiscal. Entonces yo lo que digo es, está bien, acomodaste, o sea, vos acomodaste las tarifas y volviste a desacomodar de alguna forma el resto. Decís, ¿es tolerable esto? O sea, a partir de ahora el aumento en los ingresos tiene que venir por productividad, y la sociedad se lo va a bancar hasta que eso ocurra. Puede ser, no lo sé, digo, la discusión es que... ¿Qué alternativa tenés? No, la alternativa que vos tenés es, vos lo que necesitas es abrir la economía y que bajen los precios de los bienes en dólares. Ahora, vos abrís la economía y bajás los precios de los bienes en dólares con este tipo de cambio, y el problema de desempleo que vas a tener va a ser mucho mayor. Entonces lo que digo es como, viste, es una sábana corta, te vas tapando de un lado... ¿Qué crees que va a hacer el gobierno en los próximos 3-6 meses? Yo mi lectura es que el gobierno está enfocado en bajar la inflación. El ancla es el CROL, que en el presupuesto te lo bajan el CROL, o sea, tiene un CROL al 2 este año y el año que viene tiene un promedio de 1,4 que probablemente empiece en 2 y en la lógica de ellos terminen en 1. O sea, y detrás de eso estás abriendo la economía, estás sacando, digamos, estás cortando los pagos los plazos de pagos de importaciones, sí. Estás bajando aranceles, estás abriendo la economía, digamos, con la lógica de que el cambio de los precios relativos ocurra. De nuevo, la variable de ajuste hoy por hoy es el empleo y son los ingresos. La tolerancia social a ese ajuste, signo de pregunta. Ahora, cuando vos mirás la dinámica de las tarifas, vos mirás al principio, digo, la inflación vos la soltaste, digamos, el primer mes te dio 25 con el core en 28,
después bajaste, ¿no? Digo, 25, 20, 13, 11, 8, 8, después se clavó en 4, mes pasado por primera vez te dio 3,5, y la medición de octubre a nosotros nos da 3. O sea, estás viendo una baja en la inflación, de nuevo, dólar que va al 2 y que eventualmente iría más abajo, y una brecha contenida, inicialmente con intervención, en los últimos meses, el último mes te diría, con ayuda del blanqueo, y con una recuperación muy agresiva de los precios de los bonos. O sea, es como que se te alinea el escenario. Ahora, lo que estás haciendo con los regulados es tratando de que los regulados vayan cada vez más cerca del core. O sea, no tenés mucho margen para que los regulados suban por arriba del core si, digo, si querés bajar la inflación y el core no termina de bajar. Y el core tiene esta estructura de costos adentro. O sea, la Argentina, yo siempre digo, el 2% de Kroll es un zapato que le queda chico. Es un zapato que te sirve para acomodar las tarifas, Sí. pero te queda chico para poner la inflación ahí. Y se acomoda el resto de las variables. O sea, cuando vos pagás una tasa de interés al 4 con el Kroll al 2, perdón, tu tasa de interés en dólares va al 2% mensual, 26, 27% anual. Entonces, de nuevo, en la foto vos mirás la dinámica de las tarifas y sacás, digamos así, genial. Hacia adelante, yo creo que ellos van a priorizar bajar la inflación. Creo que en la medida que te acerques al año electoral van a priorizar la inflación. Digo, no van a quemar lo que hicieron, con lo cual te van a escuchar. O sea, no van a usarlas como ancla, pero entiendo yo que no van a intentar recuperar mucho más. Te ayuda la caída de los costos, que eso es estructural, pero la verdad es que el problema era complicadísimo. O sea, cuando vos rompés los precios relativos, cuando rompés el sistema de precios, yo digo que es como el cuerpo humano, ¿viste? Los órganos, un órgano no funciona y el resto de los órganos empieza a funcionar distinto. ¿Cómo lo acomodás? Digo, no es tan intuitivo. Y si para acomodarlo vos abusás del ancla cambiaria con un esquema de cepo, porque no nos olvidemos que seguimos teniendo el cepo, e insisto, digamos, las decisiones de inversión se siguen dando en el cepo, y para poder generar inversiones y no perder la oportunidad, como decía antes Flavia, necesitas dar un régimen como el RIGI, con las particularidades que tiene el RIGI, o las contradicciones para un economista que tiene el RIGI. Sin duda. Gustavo, ¿coincidís con la mirada o qué? Sí, yo coincido mucho con lo que dice Marina. Vos preguntabas cómo es la discusión, como en muchos ámbitos de la vida, la discusión en la toma de decisiones está compuesta de restricciones y prioridades. Y vas navegando de la mejor manera que te parece entre esas restricciones y tus prioridades. Yo creo que no hay que olvidar, si querés, la principal lección que yo saqué de los 4 años que estuve en el gobierno es que reencauzar a la Argentina es algo muy difícil. Muy difícil. No quiero decir imposible para no sonar negativo, pero es algo muy difícil para cualquier gobierno. En las últimas décadas, ponele el número de décadas que te guste. Entonces, como es algo, pero hay que reconocer que eso es muy difícil y por ende que lleva tiempo, porque una cosa difícil no la haces con un pase de magia de un día para el otro. Creo que la pregunta de fondo es, entonces esto es un periodo de transición. Lo que estamos viviendo es un periodo de transición que recién empieza, de reordenamiento de algo que estaba muy mal por el gobierno anterior y por nuestra historia, ¿no? Entonces la pregunta que para mí es más importante es, mientras estoy corrigiendo las inconsistencias que heredé, que creo que en muchos ámbitos lo están haciendo, ¿no estoy incubando otras? ¿Va a ser esto sostenible? Nosotros durante los 24 meses de nuestro gobierno corregimos un montón de inconsistencias y en octubre del 17 sacamos 42% de los votos, con lo cual hasta se hizo de una manera que para tu electorado era tolerable. Sí. Ahora, estábamos incubando inconsistencias que terminaron a explotar 3 meses después. Y de ahí fue todo barranca para abajo. Entonces, para mí la pregunta hoy no es tanto si me molestan más o menos las cosas que no son perfectas, sino yo veo que hay un rumbo en lo energético, en lo fiscal, que está corrigiendo inconsistencias de cuajo. No estaremos incubando, o sea, ¿cómo hacemos para no incubar otras? ¿Y qué feeling tenés? Porque esa es una pregunta muy difícil de responder, bueno, solo para aquellos que pasaron por esa botonera. Madre es lo que describe Marina todo el tiempo, ¿no? O sea, esta inconsistencia de lo cambiario, la apreciación cambiaria, que creo que no es ni buena ni mala, pero tiene consecuencias. O sea, nosotros tuvimos 10 años, tuvimos varios episodios de apreciación cambiaria, unos más felices que otros, unos más conflictivos que el otros, desde la tablita para acá.
pero tienen consecuencias la apreciación cambiaria. Entonces, si vos, y tienen inconsistencias que te pueden afectar políticamente, si lo que decía Marina de los ingresos, si la población no ve que este sacrificio le genera algo que le genere esperanza de que vale la pena este sacrificio, va a perder apoyo. Él no necesita sacar 60%, No. pero tenés que sacar 40%. Entonces, por lo menos, fidelizar a 40% de los que te votaron, y para eso no tenés, yo creo que no hace falta crecer al 8% y que haya un boom de consumo, pero que las cosas le vayan mejorando en el día a día de a poquito. Y eso es la gran pregunta hoy. Totalmente. Nico, sos economista, con lo cual también algo podés aportar. Yo, la pregunta que me hago es, si uno mira lo energético, se olvida un poco del cruce de variables, si mirás lo energético, vos decís, bueno, tenés Vaca Muerta que produce Vaca Muerta produce 450.000 barriles, puede producir 700.000 barriles sin demasiada dificultad. Podés construir una planta petroquímica con Profértil, podés construir una planta de captación de líquidos por otros 2.000 millones de dólares, podés hacer un oleoducto que te genere 2.500 millones de dólares de inversión de laburo, tenés líneas eléctricas que tenés que hacer, transporte de 500 para aprovechar el potencial renovable. Tenés un proyecto energético que te puede ser funcional a que la Argentina no exporte 80.000 millones de dólares, sino que exporte 100.000, para decir algo. ¿Cuánto de eso es realizable en una economía que, como dice Gustavo, como explica Marina, va a seguir siendo recontra incierta en los próximos 6 meses, 12 meses, en los próximos, buena cantidad de años, digamos? ¿Cuánto es realizable con este nivel de acidez de la economía? A ver, yo creo que lo que mostró Vaca Muerta y el sector energético en los últimos 4 años es resiliencia a un contexto macroeconómico muy adverso, ¿no? Digo, nosotros estábamos produciendo 480.000 barriles día en 2020, parecido a lo del 2017. El mes pasado la producción cerró... A nivel país, a nivel país, ¿no? Y la producción el año pasado cerró a 725.000 barriles día. Son los mayores niveles de producción casi en los últimos 20 años. Exportamos 177.000 barriles día en los 8 primeros meses del año, el nivel más alto del 2004, si no recuerdo mal, en términos de exportaciones. Viene la ampliación del VAL que vos mencionaste, con lo cual va a haber capacidad de transporte de crudo al Atlántico para hasta aumentar ahora, la Nico, expo. aprovechando capacidad instalada. Es como saliendo de crisis de Sí, 2002. El del VAL duplicó. O sea, la capacidad de infraestructura en crudo de exportación te salta 540.000 barriles Cuando esté día. lista. Cuando esté lista en marzo del año que viene. Puede En estar otro país, marzo. por ahí, de infraestructura, por ahí le hacemos 3 años antes ese proyecto. Está bien, Sí. pero digo, la perspectiva hoy, da el desarrollo de la infraestructura, lo que te muestra es Vaca Muerta va a crecer. Sí. Lo que está en discusión es cuán rápido crece. Y cuando uno ve dónde creció, digo, los 330.000 barriles día más de shale oil en la cuenca neuquina, comparando con 2017, ¿no? Digo, agosto del 24 con 2017, uno lo que ve es el 60% de ese incremento de la producción lo explica YPF con sus socios. ¿Qué necesitamos para acelerar eso? Mayor inversión extranjera directa y una caja de YPF más significativa para potenciar el nivel de inversión. Para eso, ¿qué se necesita? Precio en el mercado local y exportación. Y ahí coincido con Gustavo, es a medida que la exportación va representando una porción cada vez más significativa de tu nivel de producción, la discusión sobre precio doméstico va a ir cayendo, ¿no? Digo, Es decir, se si va vos a ir diluyendo. ¿cuánto estás exportando hoy de toda la producción de crudo argentina? 26%. Un 26%. En la medida que eso sea un 40-50%, es abstracta, se licúa la discusión sobre qué parte es mercado interno, qué parte... Es mucho más difícil de sostener una brecha muy significativa y de última vas a poder financiar algún descuento en el mercado local en algún momento allá lejos cuando el 70% de la producción la exportes, ¿no? Digo, estamos todavía lejos de eso. Está bien, pero y esto me interesa en términos de diseño del programa. Está bien, esto va a algún lugar, Vaca Muerta va a crecer, más lento, más rápido va a crecer. ¿Cuán importante es que haya algún nivel de acuerdo público y también acuerdo entre privados? O sea, que los 5, 8, 10 jugadores más grandes, internacionales, locales, digan, bueno, muchachos, este es el programa de desarrollo de la Argentina. ¿Es necesario discutir eso o no? ¿O que cada uno crezca como pueda, que compita, con poca articulación entre sí? ¿O necesitas una visión sistémica que diga, vamos para allá? A ver, contesto rápido y cortito. Yo creo que necesitas un nuevo marco regulatorio,
Necesitas un marco regulatorio Necesitas nuevo. un marco regulatorio que te fije reglas claras. Hay que ver cómo sale la reglamentación de la ley bases y qué termina saliendo de ahí. No voy a volver a la discusión del primer panel, pero digo, hay una larga discusión ahí Sí, vamos a sobre dar una discusión sobre el tema sobre el específico. artículo 6 de la 17319 y cómo se modifica. Y claramente necesitas planificación estatal. Y necesitas planificación estatal para obras estratégicas que privadamente son complejas de desarrollar, sobre todo en la ampliación de la red de gasoductos. ¿Qué obras pones en ese capítulo de obras complejas que el sector privado desarrolle por sí solo? Porque no tiene visibilidad, porque la economía argentina es incierta, volátil. Porque en una economía incierta con un riesgo país en torno a los 1.500 puntos básicos, aunque ahora bajó, es difícil traccionar el desarrollo de una red de gasoductos desde Cuenca Neuquina que va a tener un factor de utilización alto en los picos de invierno, cuando en este contexto macro, esa lógica privada de expansión es difícil de financiar. En términos sistémicos le generaría ahorro de divisas a la Argentina muy significativos seguir continuando o avanzando con la ampliación de la red de gasoductos. Digo, yo lo que digo es, necesitas un Estado que planifique, claramente un Estado que dé lugar a la inversión O privada. sea que incluso en un escenario ideal de regulación del mercado energético, ¿esa obra no te viene? No, en un escenario ideal de una economía argentina creciendo al 5 con un riesgo país de 300 puntos básicos, es otro mundo. Te viene, pero en este escenario realista de Argentina no va a venir esa obra. digamos. O puede ser que venga, pero que tarde. No, yo con respecto a tu pregunta creo que se puede simplificar. El ritmo de crecimiento del sector energético en Argentina va a depender de dos cosas. Uno, precios. Ya hablamos ad nauseam de precios y tarifas. Y dos, de la macro. Mucho más que de las reglas internas del sector, del orden macroeconómico y del acceso al capital para proyectos en Argentina, para las multis y para las empresas locales, acceso en términos de costo y de plazo. Y eso es, me parece que no nos podemos escapar de eso. Ahora, para mí hay un tema, que es lo que estaba mencionando Nico Arceo recién, que es clave desde el punto de vista, porque desde el punto de vista de política del gobierno, para mí el sector energético, que siga manteniendo la actualización ahora gradual de tarifas y que no retrocedamos. Y la macro tiene que ver con el Ministerio de Economía, el Banco Central, y ojalá les vaya bien. Ahora, hay una obra que es clave, o sea, para Argentina, para mí, más importante que el proyecto del LNG, es que haya competitividad en el mercado doméstico de gas. Porque para la economía de gas de Argentina en su conjunto, tener gas disponible los 12 meses del año a menos de $3 el millón de BTU es algo muy importante para las empresas y para las familias y que puede generar desarrollo y empleo. Para que eso ocurra, falta el segundo tramo del gasoducto. ¿Para qué? Para que porque no va a haber competencia hasta que nos sobre el gas los 12 meses del año y que los 5 meses de invierno no necesitemos importar. Y para eso falta el segundo tramo del gasoducto. Y déjame un matiz. Yo no estoy seguro que todas las empresas productoras les convenga que haya el segundo tramo. Porque ahora tenemos un plan gas que dura hasta el 2028. En el 2026 hay que empezar a discutir eso. Ojalá no tengamos que hacer nunca más planes gases. Y si hay esa conexión para que sobre el gas, y para ser específico, en la pampa húmeda, los 12 meses del año, que es lo que te va a hacer la competencia entre ellos, y tener un gas como en Estados Unidos, hoy a $2,3 el millón de BTU, hace falta ese segundo tramo, que no tengo dudas, no me importa si es público o privado, pero que hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero detengámonos ahí, porque para mí es un tema vital. Vos decís un segundo tramo que vaya desde Salliqueló a San Jerónimo o desde algún lugar de la zona Neuquén-Río Desde Negro. a San Jerónimo, no hay que inventar. Por eso, no, porque hay otras empresas que plantean ir de Chacharramendi, en fin. Pero digo, ahí a veces los gobiernos pierden 1 año, pierden 2 años discutiendo, no, el marco regulatorio dicen que lo tienen que hacer los privados y que tienen que ser un open season, bla, bla, bla. ¿Cuál sería el instrumento regulatorio para que esa obra se haga? De hecho, este gobierno había anunciado hace 6 meses, 5 meses, el secretario de Energía, de que iba a hacer una licitación que debería ya estar lanzada y no se lanzó. Ustedes tuvieron ese problema de querer hacer la obra, justo vino la situación de corrida cambiaria, fue muy difícil. Bueno, pero es un buen ejemplo. No, pero yo te diría ¿Por dónde dirías hoy? Ahí te diría lo de Deng Xiaoping, que no me importa si el gato es negro o blanco, sino que hace ratones. Hoy a mí no me importa si ese tramo, que cuesta $1.000 millones, o 2.000, por que cueste, sí. No, 1.500, no creo, pero sea público o privado. Creo que hoy hay posibilidades de hacerlo de manera privada y también hay posibilidades de hacerlo de manera pública, pero que lo hagan
porque entre que lo empezás a planear, haces la licitación y se hace, se van 24 meses y varios inviernos. Perdimos ¿no? un año ya, Gustavo, porque el tema no está. Entonces, y el plan gas hay que empezar a rediscutir la competitividad del gas antes que venza el plan gas. Y para que estén las empresas ya en posición de oferta como para poder generar un mercado competitivo, necesitas ese tramo, los 12 meses del año, ¿no? ¿Coincidís, Marina, un poco con lo que está diciendo Gustavo? O sea, lo que está diciendo es, si vos tenés más capacidad de transporte para cubrir el pico de invierno... Sí, los costos locales te bajan. Sí, te bajan los costos porque tenés gasto los 12 meses y no 9 meses. Yo lo que digo es que perdemos un montón de tiempo y son oportunidades perdidas dando la discusión, no, yo lo voy a hacer con financiamiento de privado. A mí me gustaría como un consenso, no sé si consenso, pero poner una visión clara de cómo se hace esa obra. Porque lo que te diría, no sé, el secretario de Energía es, bueno, cuando recompongamos el mercado, va a haber la libre contractualización y va a haber un open season de los productores, bla, bla, bla. Yo no sé cuánto tiempo lleva eso. O sea, yo lo que digo, estamos a 17 de octubre de 2024 y esa discusión avanzó muy poquito. Vos preguntás a la empresa productora de gas, che, ¿este tema es prioritario hoy? Yo te diría que vos pones a los 5 mayores productores de gas de Argentina, nadie te va a decir que ese tema es prioritario. Quizás no son lo que hay que preguntarle. Bueno, ok, pero digo, ¿qué harías, Nico, ahí, digamos? ¿Cómo encauzarías esa discusión? Difícil de responder, digo. A ver, yo coincido que hay que hacer la obra, esa obra u otra obra. Pero te sentarías con el secretario de Hacienda y decirle, escúchame, perdóname, pero me tenés que dar 1.000 millones de dólares, tengo que hacer esta obra ya, no me... A ver, ¿o qué harías? A ver, hay muchas formas alternativas de financiar la obra. Me parece que no es realizable hoy que el Estado Nacional ponga 1.000 millones de dólares para la obra. Hay esquemas de contractualización con garantía pública y financiamiento privado que se pueden adoptar. Ahora, ¿y funcionarían en esta economía? Podrían llegar a funcionar y claramente a lo largo del último año no se avanzó, ¿no? Y quedó todo en un veremos y el veremos implica mayor importación de GNL y utilización de combustibles líquidos durante el invierno. Sí, y no es que quedó en un veremos, quedó en una cuestión, sí, vamos cerrando, quedó en una cuestión de, no, hay que cumplir el marco regulatorio, lo que marca la ley 20, ¿cuánto es la del 24076, perdón, y hasta que la realidad, hasta que la praxis no se acomode a ese marco regulatorio, yo no voy a poder avanzar. Lo que digo es que va pasando el tiempo y no avanzás. Te voy a dar el cierre, primero a Marina y después a Julián, y cerramos. ¿Algo de síntesis de esta primera charla? No, yo me quedé pensando en el tema de las reglas del juego, ¿no? Digamos, el esquema que tenés para poder cambiar los precios relativos, te atrasa el tipo de cambio y de alguna forma te está perpetuando los controles de capital, está perpetuando el cepo. Y la verdad que el cepo te genera dos cosas. Por un lado, te genera un desarbitraje enorme entre lo que es la tasa de interés libre de riesgo del soberano, del país, versus la tasa de interés a la cual se fondean las empresas. O sea, hoy, paradójicamente, el sector privado tiene crédito. Y crédito bastante más barato incluso que en condiciones de un país normal, si querés. Y tuvo crédito a los últimos tiempos. O sea, no es solamente el flujo de caja de las compañías lo que financió Vaca Muerta. Fueron los pesos acorralados dentro del sistema, dentro del cepo. O sea, un esquema que es perverso, generó una transferencia de ingresos que te permitió, si querés, apalancar, digamos, todo el desarrollo de Vaca Muerta. Vos decís, sin el cepo esto hubiera sido mejor, y la verdad es que probablemente si la Argentina, la macro estuviera ordenada, si las reglas del juego fueran claras, la historia sería distinta. La pregunta es, ¿qué es lo que estás intentando hacer ahora? Porque por un lado tenés el RIGI, que te está intentando, si querés, captar proyectos de inversión con condiciones particularmente favorables y que te quedan, si querés, fuera de los controles de capitales, donde no se ve un atractivo demasiado grande de lo que es la inversión extranjera. Más bien te diría que lo que estás viendo es salida de extranjeros y locales aumentando, digamos, su participación. Entonces, no sé, es como que mi lectura, si vos me decís esto es un cambio, estamos yendo hacia un cambio de lógica. Sí, la sostenibilidad no... Una es la sostenibilidad y la segunda es, a diferencia, si querés, de lo que fueron los 90, digamos, si querés, como cambio de paradigma o cambio de... En los 90 vos lo que tenías eran los extranjeros viniendo y los locales vendiendo. Y hoy mi lectura, en particular, saca minería, que es no digamos, requiere inversiones más grandes, sí, y es una historia aparte. Pero me parece que en el sector un poco lo que estás viendo es eso, ¿no? Juli, 30 segundos como... No, bueno, un poco, digamos, en línea con lo que dijo Marina. Yo creo que lo que va a permitir que la Argentina, digamos, que es un país que ha tenido las distorsiones que ha tenido los problemas macroeconómicos que ha tenido, sobre todo el gran tema, yo por eso soy un poco escéptico con el RIGI, salvo en minería, creo que por supuesto puede funcionar en algunos sectores, pero me parece que el problema no son qué reglas ponemos o qué excepciones damos o qué asimetrías, etcétera, sino
dar señales de que vamos a cumplir con las reglas que tenemos. Hay países que tienen reglas duras, hay países que tienen impuestos altos, hay de todo, pero si las reglas son más o menos las mismas, alguien puede hacer un plan de negocios. Entonces me parece que más que, digamos, lo que puede permitir que en la Argentina, más allá de los temas que se hablaron acá, exista de cierto nivel de crecimiento en algunas variables, es que más o menos respetemos las reglas de juego en el largo plazo. Si no, me parece que va a ser difícil. El ejemplo, digamos, en nuestro gobierno, y me parece que cuando Gustavo era el secretario, con el gasoducto, con la primera etapa del Neuva 3, el que después llamó Néstor Kirchner, nosotros hicimos todo lo posible, y desde el punto de vista de la Secretaría de Energía, yo por supuesto no estaba a cargo de eso, pero estando formando parte del equipo, todo lo que había que hacer. Sí, ahí te llevo puesta la macro. Bueno, entonces, el problema siempre tiene que ver con algunas condiciones que la Argentina tiene, y yo pongo el punto en algo, sobre todo en que no respetamos las reglas de juego. Porque vos tenés países con reglas de juego muy duras, pero que siempre son las mismas, digamos. Vamos a dejar acá, la verdad que como primera capítulo yo quedé súper contento. La verdad, escucharlos a ustedes, que son los que tienen experiencia en gestión, lo que pasaron por esa botonera, que la verdad que no sé si te deja sensaciones más gratas o ingratas. La función pública a veces es bastante cruel con aquellos que llegan con la intención de intentar cambiar cosas y de repente por factores exógenos se puede o no se puede. Así que nada, sigan las redes de Dynamo, que estamos en Twitter, X, los capítulos van a quedar colgados en Spotify para que se escuchen. Así que sigan las redes para saber cuándo es el próximo capítulo. Calculo que será en 2 semanas, el 31 de octubre. Agradecerles a todos por estar y bueno, a los mismos que siguieron del otro lado la charla. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.